Muy bien, en este video vamos a abordar el tema de dependencia e independencia lineal, ¿sí? Lo que vamos a ver es si ciertos vectores o conjunto de vectores son linealmente dependientes o linealmente independientes, ¿no? Vemos aquí la definición que nos dice que sean v1, v2 hasta vn, n vectores en un espacio vectorial v. Entonces se dice que los vectores, ¿sí?, son linealmente dependientes si existen n escalares c1, c2 hasta cn, ojo, no todos ceros, tales que c1 por v1 más c2 por v2 más hasta cn por vn igual a cero. ¿Sí? Como nota aclaratoria, si los vectores no son linealmente dependientes, se dice que no son linealmente independientes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues vamos a ver algunas formas de cómo poder identificar si son linealmente dependientes o independientes, no necesariamente haciendo esa operación que viene marcada en esta parte, ¿sí? Sino que van a ser algunas otras operaciones que podemos identificarlo muy rápidamente, ¿sí? El objetivo aquí de explicar esto es el que se conozca esa parte de si es linealmente dependiente o independiente. Sin embargo, las operaciones que sean necesarias por cuestiones de los tiempos, para no ser muy extenso este video, pues no lo vamos a incluir, ¿sí? En su debido momento, cuando veamos algún tipo de forma de identificarlos, pues se tendrá que ver, por ejemplo, alguno otro de los videos que ya se han subido de cómo poder sacarlos, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Por ejemplo, si nosotros esta primera parte vamos a poner ejemplo número uno o ejemplo, bueno, si vamos a poner ejemplo uno, por ejemplo, si yo tengo un vector, por ejemplo, tengo el vector 2 1 5, ¿sí? Una manera muy sencilla, por ejemplo, de identificar si es linealmente dependiente, ¿sí? Es, por ejemplo, si yo tengo mi segundo vector, por ejemplo, hablando de cuando tenemos dos vectores, si este segundo vector es el triple, es el doble, ¿sí? O es una cantidad, ¿verdad? Algún múltiplo del primer vector, ¿sí? Pues es linealmente dependiente. Por ejemplo, voy a poner aquí, por ejemplo, que es el doble, por ejemplo, voy a poner el doble de 2 es 4, el doble de uno es 2, el doble de 5 es 10. Por ejemplo, si yo tengo esos dos vectores y a nosotros nos dan este ejemplo, y si necesito saber si es linealmente dependiente o independiente, lo primero que tengo que ver en estos dos vectores, ¿sí? Primero que nada es eso, ver si uno es el doble, el triple o es una cuarta parte, una quinta parte del otro, etcétera, que también pueden ser valores negativos, ¿sí? Pueden ser una tercera parte o el triple, o puede ser el triple negativo o el cuádruple, etcétera, ¿sí? Entonces, una manera de cómo poder identificarlos es de esta manera. Por ejemplo, ahí tenemos los dos vectores y la prueba que vamos a hacer es la siguiente. Por ejemplo, vamos a dividir uno a uno cada uno de los elementos. Por ejemplo, al 2 le corresponde el 4, al 1 le corresponde el 2 y al 5 le corresponde el 10. ¿Sí? De tal manera que nos va a quedar 2 cuartos, un medio y 5 décimos. Lo que tenemos que hacer aquí es estas fracciones tenemos que simplificarlas, ¿sí?, a su mínima expresión, de tal manera que, por ejemplo, la mitad de 2 aquí, por ejemplo, es 1, la mitad de 4 es 2, que dice un medio, pues ya no se puede simplificar, y por ejemplo 5 décimos, pues le saco quinta al 1, al 5, perdón, me queda 1, le saco quinta al 10 y me queda 2. Podemos observar que todos estos valores, ¿sí?, nos dan lo mismo, un medio, un medio y un medio. Significa, ¿sí?, que que está por acá,
el segundo vector pues es el doble del primero, ¿no? Cosa que hice al principio. Cuando nosotros podemos ver que todos los valores son iguales, un medio y un medio, ¿sí? Nosotros entonces decimos que esto, ¿sí? Estos dos vectores son linealmente dependientes, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O básicamente es el mismo vector, solamente que uno es multiplicado por un cierto número, un cierto múltiplo. Vamos por el ejemplo número 2, vamos a poner otros vectores, por ejemplo, vamos a poner 2 menos 1, 0, 3 y por acá vamos a poner, por ejemplo, menos 6, 3, 0 y menos 9, ¿sí? Ahí está. Bueno, ya me salió muy chonchón ese vector. Vamos a hacer la prueba. Aquí yo no puse si es el doble, si es el triple, etcétera, una tercera, cuarta, quinta, sexta parte. Simple y sencillamente voy a hacer la prueba. Por ejemplo, voy a agarrar el 2 y lo voy a dividir entre menos 6. Y esto tendrá que ser igual a menos 1/3. Estos que son ceros, al momento de que aquí hay 0, perdón, al momento de que aquí hay 0 y 0, por ende los dos son iguales, por lo tanto no ocupo hacerle una prueba a estos números, ¿sí? El valor por el cual yo los llegue a multiplicar siempre me van a dar el mismo valor, por lo tanto no los ponemos, ¿no? Por acá sería 3 y menos 9. Simplificamos como lo habíamos dicho anteriormente. Por ejemplo, mitad de 2 es 1, mitad de 6 es 3. Y el signo menos simple y sencillamente lo paso hacia el medio, ¿sale? ¿Sí? Este es menos un tercio también. Y este otro, los dos tienen tercera. Si le saco tercera al 3, este me queda 1. Le saco tercera al 9, me queda 3. Y el signo menos simple y sencillamente lo paso hacia el medio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, ¿sí? Aquí nos da una relación de 1/3 y negativo. Significa que este segundo valor que está por aquí, este segundo vector, significa que es menos 3 veces el primer vector, ¿sí? O si lo quieren ver al revés, este primer vector es menos una tercera parte de este segundo vector. Pero al final vemos que los tres vectores son iguales, por lo tanto entonces decimos que estos dos vectores son linealmente dependientes, dependen uno del otro, ¿correcto? Vamos bien, esperemos que vamos bien hasta aquí. Algo que sí quisiera recalcar es que, por ejemplo, si alguno de ellos, de estos tres o cuatro, por ejemplo, si hubiese tenido otro valor ahí en vez del cero, alguno de ellos hubiera sido positivo, pero hubiese sido un tercio, deja de ser linealmente dependiente y pasa a ser linealmente independiente, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a hacer un ejemplo donde aquí estos primeros dos ejemplos son linealmente dependientes. Entonces vamos a ver un tercer ejemplo cuando tengamos dos vectores, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner ejemplo número 3 y vamos a poner los siguientes vectores, por ejemplo, 1, 2, 4 y el vector 2, 5, menos 3, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Hacemos la prueba, este de por aquí quedaría un medio, este de por acá quedaría 2/5 y este de por acá quedaría 4 sobre menos 3. Bueno, aquí ya están simplificados, perdón, a su mínima expresión. Yo sé que un medio no es igual a 2/5, por lo tanto le pongo solamente aquí una línea que significa ya diferente, ¿sí? Y yo sé que 2/5 es diferente a menos 4/3. Sí, ya sea que este menos lo pasa hacia el medio, pero bueno, no pasa nada. Yo sé que estos tres valores son diferentes. Por lo tanto, significa que uno no es el doble, el triple o la cuarta parte o quinta, etcétera, del otro, ¿no? Por lo tanto, se dice que son linealmente independientes. Correcto. Y vamos, por ejemplo, vamos con el ejemplo número 4. No sé, se me ocurre poner 2 1 5 y este segundo, por ejemplo, 4 2 8 menos 8 por ejemplo, ¿sí? Vamos a hacerle la prueba, ¿sí? Por ejemplo, aquí sería 2/4, debería ser igual a un medio, es igual a 5 entre menos 8.
simplificando este, me quedaría un medio es igual a un medio es igual, y este sería menos 5 octavos. El menos ya lo podemos pasar hacia arriba. Pero vemos que un medio es diferente a menos 5 octavos. No importa que estos dos sean iguales, simple y sencillamente los tres valores no son iguales. Cuando los tres valores no son iguales, ¿sí? Si al menos hay uno diferente, o si este me hubiera dado también un medio, pero negativo, y estos dos son positivos, se sigue diciendo que son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque ya no es el doble del otro, aquí ya se rompe, aquí ya no puedo decir, ah, mira, el primero con el segundo sí es el doble, pero ya con el tercero es una menos 5 octavas partes del otro. Pues no, ¿sí? Simple y sencillamente ya no es el doble, ni el triple, ni nada, ¿no? Entonces eso es cuando es lineal, se dice que esto ya es linealmente independiente, ¿no? Bueno, este tipo de ejemplo es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos dos vectores, ¿correcto? Vamos a suponer ahora, vamos a hacer un poquito esto más para arriba, que ahora nosotros tenemos pues tres vectores, ¿no? ¿Sí? O es más, vamos a poner dos vectores otra vez, ¿no? Por ejemplo, nos quedamos en el número 5. Vamos a poner dos vectores, ¿sí? Por ejemplo, 2 con 3 y 5 y 7, ¿sí? Por ejemplo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, aquí tengo dos vectores. Puedo aplicar la misma prueba, no pasa nada. Por ejemplo, 2 con 5 y 3 con 7. Y yo veo que son diferentes. Pero como estos dos me forman una matriz, me pueden formar una matriz cuadrada. Esto pasa cuando tenemos una matriz cuadrada, ¿sí? Cuando tenemos eso, que se forma una matriz cuadrada, podemos sacar el determinante, ¿sí? Entonces sacamos el determinante, es algo muy sencillito, multiplicamos este por este, por ejemplo 2 por 7, este me va a dar 14, y multiplicamos hacia arriba, ponemos el signo menos, ¿sí? 3 por 5 es 15, pero por el menos sería menos 15, ¿sí? De tal manera que me va a dar aquí, por ejemplo, menos 1, ¿sí? Cuando a nosotros nos sale un valor diferente de 0, significa que esto es linealmente independiente. De hecho, aquí nosotros lo podemos ver. Si estos dos hubiesen sido iguales, iban a ser linealmente dependientes, ¿sí? En los videos anteriores, de los temas anteriores que se vieron, por ejemplo, venía, si mal no recuerdo, un ejercicio que teníamos que ver si era una combinación, si generaba, perdón, mediante combinaciones lineales. Por ejemplo, venía 1, 1, menos 3 y menos 3, ¿sí? O no recuerdo si era menos 4, menos 4. Queríamos ver si generaba, ¿sí? Por ejemplo, aquí, si es linealmente dependiente, pues no va a generar, porque quiere decir que es paralela, quiere decir que es el mismo, es la misma ecuación. Entonces, si sacamos el determinante, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver que esto es linealmente dependiente. Por ejemplo, 1 por menos 3, este da menos 3, y 1 por menos 3, pero colocando el signo menos hacia arriba, nos va a dar más 3. Y de tal manera que menos 3 más 3 es 0, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiere decir que cuando nosotros tenemos dos vectores, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Aquí podemos ver que este es una menos tercera parte de este. O no tercera parte, sino una tercera parte negativa, ¿sí? Cuando el determinante es 0, se dice entonces que es linealmente dependiente. Inclusive cuando son de 2 por 2, ¿sí? O son dos vectores, pues podemos hacer la misma pruebita que hacíamos al inicio. 1 entre menos 3 es igual a 1 entre menos 3. Y vaya, estas dos pruebas se pueden hacer, por ejemplo, para estos vectores, cuando tengo dos vectores de dos elementos solamente, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver, ahora vamos con el ejemplo número 6, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo número 6. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo, pues no sé, tres vectores, ¿no? Por ejemplo, 1, menos 2, 3. Luego tengo 2 menos 2 0. Y tenemos 0, 1 con 7. Pues bueno, ya no podemos hacer la prueba. Yo ya no puedo decir, 1 entre 2 entre 0, por ejemplo. Pues obviamente no, no, no. Obviamente eso es incorrecto. No se puede, no se debe de hacer. Principalmente no se puede, ¿no? ¿Sí?
Entonces, lo que procede es que aquí solamente hay un solo procedimiento. En este caso sería sacar el determinante. Entonces, pues ponemos la matriz que sería 1 menos 2 3, 2 menos 2 0 y luego 0 1 con 7. Esta es la matriz que nosotros tenemos y tendríamos que sacar el determinante. El determinante ahorita pues es un procedimiento un poquito extenso, ¿sí? Que se lo mencioné al inicio del video, que pues no lo vamos a sacar, ya sea que lo hagamos por cofactores o ya sea que lo hagamos por sarros, porque es una matriz cuadrada, ¿sí? Entonces podemos sacar el determinante por Sarrus porque es de 3 por 3. Ya si fuera de 4 por 4 pues tendríamos que hacerlo por cofactores. Entonces el determinante de esta matriz ya la tengo por acá. Es 20, ¿sí? Entonces, como es diferente de cero, entonces nosotros podemos decir que entonces esto es linealmente independiente, ¿sí? Va a haber ocasiones donde, por ejemplo, me voy a ir, bueno, vamos a poner el ejemplo 7. Voy a poner un vector, por ejemplo, el vector 2 4 1. Y yo por acá también tengo otro vector que, por ejemplo, puedo decirle 1 1 1, ¿no? Y si yo tengo un tercer vector, pero vamos a suponer que este vector es la combinación lineal de estos. Por ejemplo, vamos a suponer que lo sumé, ¿no? 2 con 1, pues este me va a dar 3, 4 con 1, este me va a dar 5, y 1 con 1, este me va a dar 2, ¿sí? Normalmente no vemos si uno es la suma del otro, ¿sí? No nos damos cuenta o no nos fijamos. O a lo mejor lo pongo aquí en el medio y yo no me puedo dar cuenta que es la suma de los dos vectores que están a los lados. Pues bueno, al momento de que nosotros saquemos el determinante y como este fue la suma de estos dos, este determinante forzosamente me va a dar cero. Al momento que nosotros lo sacamos, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Entonces al momento de nosotros sacarlo vamos a decir, oh sí, es cierto, este determinante da cero. Por lo tanto, significa que es linealmente dependiente. ¿Qué quiere decir? Que pues, ¿sí? Pues básicamente es como decir, depende de esos dos que están ahí, ¿no? Entonces nos tendría que dar forzosamente cero, ¿no? Si nosotros sacamos las operaciones, ¿correcto? Este, hay otros casos, vamos a seguir, vamos con el ejemplo, bueno, ya vamos con el ejemplo número 8, ¿sí? Hay una regla, esta básicamente es una regla, ¿sí? Que cuando nosotros tenemos un poquito más de vectores, como por ejemplo vamos a poner los siguientes vectores: 2 menos 3 4, 1 5 7, 3 3 2 y por ejemplo 5 7 0, por ejemplo, ¿no? Tengo cuatro vectores, ¿sí? Pero son tres vectores, quiere decir que tiene tres elementos cada uno de ellos. Pues bueno, aquí ni siquiera hay la necesidad de hacer, por ejemplo, alguna operación. Simple y sencillamente, siempre que yo tenga, esto se le conoce de esta manera, si n es mayor que m, ¿sí? Entonces siempre va a ser linealmente dependiente, ya que me va a dar una solución trivial. Siempre es solución trivial. Siempre es una solución trivial, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de la solución trivial? Bueno, que al momento que nosotros estemos resolviendo el sistema, ¿sí? Que estemos poniéndole, por ejemplo, aquí al final 0, 0, 0, porque eso es lo que nos pide por definición, ¿sí? Al final, si hacemos el Gauss-Jordan, siempre me va a quedar una columna extra que no vamos a poder hacer nada con ella. Por lo tanto, siempre me va a quedar dependiendo uno del otro. Recordemos que n son columnas y n son renglones, ¿sí? Traducido al español, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, vemos que hay más vectores, ¿sí? Que ahora sí como llamarlo, que renglones. Bueno, realmente sería así. Si yo tengo más columnas, que son los vectores, que los renglones que tienen cada uno de ellos, ¿sí?
pues simple y sencillamente no ocupo hacer nada y sé que esto es linealmente dependiente. Siempre, no ocupamos hacer ningún tipo de operación. Así de sencillo, siempre nos va a dar linealmente dependiente. Y bueno, pues caso contrario, por ejemplo, vamos con el número 9. Vamos a suponer que ahora nosotros tenemos vectores. Vamos a suponer que yo tengo, este, no sé, estos siguientes vectores. Vectores más largos. ¿Sí? Vamos a suponer que tengo 4 vectores. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo. Ok. Más o menos. ¿Sí? Y no sé. Algo así, no sé. Por ejemplo, tenemos esos 4 vectores, ¿sí? Donde ya la condición no es como esta, ¿sí? Aquí sí, en el ejemplo número 9 está al revés que en el ejemplo número 8. La única manera, por ejemplo, que hay aquí, eh, pues que digamos que todo esto nos dé los 6 ceros, que es la definición que nos pide, ¿sí? Como hay demasiados, o sea, aquí está, digamos que un tanto complejo, ¿no? Que existieran valores numéricos, ¿sí? Que al momento de multiplicarse, me den ceros, ¿sí? O a lo mejor si yo aquí, por ejemplo, le agrego un número más, por ejemplo, un -1, acá le agrego un 6, acá le agrego otro 1 y acá le agrego un 5, ¿no? Para terminar para completarlo un poquito más, pues estaría siendo mucho más complejo esto. Y por definición, ¿sí? La única manera de que exista un valor C1, un valor C2, un valor C3 y un valor C4, ¿sí? Para que todos estos me den cero, pues serían los mismos ceros. Por definición, esto sería que son linealmente independientes. Básicamente sería lo opuesto al ejemplo número 8. En el ejemplo número 8, si yo tengo más columnas, ¿verdad? Más vectores, que en este caso como incógnitas, ¿sí? O renglones, pues sin hacer ninguna operación, esto es linealmente dependiente. Caso opuesto, donde yo tengo más ahora sí que renglones, ¿sí? Que columnas, pues es linealmente independiente. Sería lo inverso. Básicamente sería la mayor parte de los casos. Sí ha de haber uno o dos casos más por ahí que quizás se me estén pasando, ¿sí? Pero básicamente serían los casos más básicos para ver si es linealmente dependiente o independiente, ¿no? Un conjunto de vectores. Y bueno, así de sencillo es determinar esta parte. Y pues hasta aquí vamos a dejar el video. Obviamente esta parte, así como que verlo, pues parecería que como para qué sirve, pero pues tiene una utilidad porque sirve para los siguientes temas que son cambio de base y dimensión, ¿sí? Entonces son básicos, ¿no? Son básicos para un siguiente tema. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el video como lo había mencionado. Y pues nos vemos en el próximo video, ¿no?